Mascando un malestar contenido y una ausencia en la retina colectiva, se inspira este intento de justicia histórica con Las arpilleras de Violeta Parra. Hace 61 años atrás, exactos, hace 61 años atrás, Violeta estaba, ¿en cuál estaba? Estaba full estresada seguro, o quizás no, o full motivada, con caleta de cosas que hacer. ¿Por qué estaba haciendo Violeta en estos días? Violeta estaba exponiendo sus obras en el Louvre, en París. Sí, cuenta la leyenda, Cuenta la gran leyenda. la gran leyenda que había llegado a las grandes esferas artísticas, a este gran museo reconocido a nivel mundial por ser una sede de consagración de los artistas y donde ella estaba partiendo. Sabemos que la Violeta se fue a Europa. Muchos de sus bordados, muchos de sus arpilleras fueron allá. En el cuartucho parece que es donde vivía. Tenía un brasero siempre en el centro de la habitación para calentarse. Gran parte de donde generó su obra visual también lo hizo en este taller en Ginebra, en donde le hicieron también una entrevista que posteriormente la dieron a conocer en esta muestra, en donde una de las cosas que nosotros también nos sorprendimos es que la exhibición de la Violeta no estuvo propiamente tal como se dice en la gran sala que representa como las bellas artes. Era en otro lugar dentro del museo que era sobre las artes decorativas. Es otro museo, la verdad. Es otro sector del Louvre. Nos enteramos de eso. En realidad, primero, hay hartas personas como apoyándonos, amigos, hermosos artistas a los que les contamos lo que estamos, nos dan su punto de vista y sus conocimientos, y yo quiero citar a una de esas personas, que una hermosa amiga, la Isa, mi amiga, una amiga española que conocí en Australia, trabajando en las granjas. Es una persona, una artista maravillosa, la Isa, una gran fuente de inspiración en lo personal. Y me robó el corazón, me colonizó el corazón, me gusta decir eso, como buena europea, bien arraigada sus raíces colonizadoras de europea blanca. Ella, ¿qué hizo conmigo? Me colonizó. Y una de las personas que yo quise contarle lo que estábamos fue a ella. Y ella, además de darme su visión estando allá, estando en Europa, o cómo ve las cosas, me comentó, tuvo esa inquietud. Conocía a Violeta Parra, sabía que había expuesto en el Louvre, pero no sabía que eran específicamente las arpilleras, un tejido, una manualidad de mujer que hace en la casa. No era algo digno de un museo, era una actividad de mujeres. No era un óleo de un gran pintor, eran bordados. Eran hilos bordados en sacos de papa. Y como bien hablaba el Carlos de esta conversación que había tenido con su amiga, es que, claro, también está este rescate que la Violeta estaba mostrando a las labores que estaban segregadas las mujeres en ese entonces. Como que una mujer artista, además que fuera artista y que no hubiera pasado por la gran academia, que no tuviera un gran apellido, que no tuviera los grandes viajes en el cuerpo, hizo material de recopilación, experimentó en diferentes áreas de las artes que se enseñan, de como propiamente tal, poniéndoles también alguna característica de técnicas que son conocidas en ese entonces, pero que en verdad la Violeta lo hacía como por una forma súper orgánica de relacionarse con su propio lenguaje artístico y poético. Y sí, pues también estaba como este emblema de que toda esta área relacionada a lo doméstico, por ejemplo, de estar tejiendo, de estar bordando, que aprendió de la mamá para poder arreglar ropa, para poder sustentar Poco se habla de la mamá igual. alimentación diaria, que tenía 10 hermanos, que ella también ayudaba, como toda esa forma de sustentar la vida en precariedad. Y como que todo esto representa todo este trabajo manual. Doméstico, de estar cosiendo, de estar surciendo, de estar sacándole provecho al máximo lo que se tiene,
todo eso también es representación de todo este origen, po. De origen humilde, donde la creatividad también es de donde te ayuda a el sobrevivir a los días donde no vaya a tener respuesta para todo, po. Sí. No sabís si no vaya a comer, no sabís si vaya a tener un techo, Todas las complejidades. todas las complejidades que se llevan al respecto. Y cómo cuando lo mucho que la Violeta dedicaba tiempo en crear arte y lo poco que dedicaba tiempo en generar dinero. Obviamente eso generaba problemas en el diario vivir, lo vivió en carne propia, lo difícil desde niña, lo difícil que era la pobreza. Una de las herramientas que también usó la Violeta también fue el canto, la música, para poder sustentarse, porque fue una de las cosas en las que más tuvo contacto. Bueno, nosotros como no somos académicos tampoco, no somos de la élite, no tenemos ningún título universitario con Nada de respecto a las estudios del artes, arte, nada de todo curatorios eso. del museo. Simples mortales con una visión crítica, si podemos decir que tenemos Somos una opinión anticríticos. formada. Somos anticríticos. No somos críticos, somos anticríticos. Somos opiniologistas. No, somos dos pelagatos que no le han ganado a nadie. Nos gusta dar la opinión de lo que pensamos, porque así hacemos la vida más llevadera. Bueno, entonces vamos a partir hablando sobre... en este capítulo vamos a hablar de las obras de las arpilleras. Claro, toda esta introducción. Vamos a analizar y no de una forma académica, vamos a analizar bajo nuestra mirada simple. A través de la información que tenemos. Exacto. Sí. Bueno, y vamos a empezar a hablar con este mito, esta leyenda de que ella expone en el Louvre. ¿De dónde empezará esta leyenda? Ella hizo un afiche, y esa es una parte de las obras también que nosotros recopilamos, que hizo un afiche bordado. Con la fecha. Con la fecha, con toda la información. Con la información para traerlo. Ahora a continuación tenemos a la experta en... experta en nada. Descripción visual. Ese es el título. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el afiche de la exposición en el Museo de las Artes Decorativas que está en el mismo edificio, en el mismo palacio del Louvre. Sí, tal cual. Tiene un fondo negro, las letras están bordadas como un verde medio turquesa, un ojo central muy grande con unas pestañas súper coquetas y una gran pupila. Negra. Al medio, negra, que destaca por sobre el color de la arpillera. Me gusta que lo haya bordado también, como que todo tenga su mano. Están todas las escritas a su mano, claro. Manuscrita, bordada. Sí, creo que he visto como esta iconografía del ojo en otras cosas de la Violeta, sí. en algún afiche o algo así. Sí. Entonces como representativo igual. Y arriba un gran título que dice... Violeta Parra, junto, sin espacio. Y dice la fecha, 8 de abril al 11 de mayo. Y dice tapissière. Nosotros hablamos de los tapissières. Sí, tuvimos una conversación con respecto a los tapissières. Y era como, claro, nosotros no le decimos los tapices de la Violeta Parra. Decimos las arpilleras, porque... ¿Son saco de papa? Sí, pues nosotros conocemos lo que significa la arpillera, de dónde viene, cómo se usaba. No era un material lujoso, era saco de papa. Era algo muy común, muy común. Que él representaba también el área doméstica, sí, como este trabajo de campo, este trabajo en relación con los materiales como cotidianos, sí. Y también dice la dirección, dice Musée de las Artes Décoratives, yo estoy leyendo en francés, Pavillon de Marsan, Palace du Louvre. Y me encanta que escribió eso y lo más grande, el Louvre. Puso todo el nombre del museo donde ella expuso, pero destacó con el tamaño la palabra Louvre. Entonces nosotros creemos que es una leyenda que ella misma comenzó. Yo llegué acá. Yo llegué acá. Da lo mismo que no sea el mismo museo. Llegué al museo. Claro, al Louvre. Es como, están hablando de que Violeta Parra en los diarios en Chile llegó al Museo del Louvre. No importa que no fuera la gran sala de las bellas artes, no, pero estaba ahí. O sea, ya estaba en ese nombre. Y lo importante de esto no es que llegué a Europa, no, lo importante de esto es que ella quería colocar la cultura chilena en lugares en donde se le pudiera dar la importancia. Lo que ella quería era dejar esto en un rol de importancia frente a la gente que
como país mirábamos tanto hacia afuera, el exterior, que si ella ponía esa cultura en esos lugares, en Chile se le iba a dar esa importancia. Sí, además expuso este mensaje del pueblo en lugares donde los que los iban a ver eran las mismas personas que avalan este sistema de sometimiento al pueblo. Entonces que sustentan también gran parte de sus riquezas gracias a eso. Me encanta que dice la dirección como 109 Rue da bla, 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 y como que está escrito para el lado, como que se le acabó el espacio en el borde, escribió así como para el lado, así como cuando uno era niño se nos acababa el margen de la hoja, y como en vez de hacer rayitas y seguir abajo, doblábamos la palabra para arriba, claro. Se iba volando para arriba. Y así como que no se entiende bien el nombre de la calle. Yo digo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa el nombre de la calle si dice abajo el nombre? Es como que no era importante. Representa lo muy que no es importante que se le haya acabado el espacio en la dirección. ¿Qué importa la dirección? Sí, además la Violeta cuando bordaba eran bordajes de memoria. No era como un dibujo preestablecido porque... claro, no dibujaba antes. La Violeta lápiz. No dibujaba. Iba pintando a medida que iba bordando. Exacto, entonces eso también hace más característica su obra. Y aparte que doblaba los paños donde las arpilleras, claro, donde las doblaba en varios pedazos. Iba bordando por secciones. Por secciones, cual. Y nunca veía, hasta el final no veía la totalidad de la obra, iba viendo como cuadrito por cuadrito, sí, como pixel por pixel. Tal cual. Lo bonito también de conocer el trabajo que tuvo detrás de las arpilleras, porque en la fotografía realmente no se alcanza a dimensionar la cantidad de trabajo que tienen estas arpilleras. Es impresionante. Los sobrerelieves, los detalles de los rostros a veces, los retalos sobresalientes de alguna parte del cuerpo, como en los labios, los vamos a ir hablando. Y la cantidad de hilos, porque uno por internet, claro, nosotros las herramientas digitales, difusiones digitales, la imagen que vamos a difundir es digital. Y como nosotros también aprendimos e investigamos a través de la herramienta digital, solo vimos una foto digital. Pero cuando nos tocó ir al museo, a la exposición que está en la Universidad Católica, y ver frente a frente las arpilleras real y poder ver los detalles, no, a mí me impresionó. Ver las colores, igual están súper bien conservadas. Yo vi horas y horas y horas de trabajo, cosiendo, harto hilo. Mucha concentración, mucha intensidad, mucho como de cantar, como que también como dimensionar las grandes pasiones como que tenía la Violeta en su corazón, de hablar, de expresarse, y que se ve como esa ferocidad con que podía estar haciendo constantemente trabajando. En las investigaciones que hemos hecho en documentales, por ejemplo, es como la mayoría de los recuerdos que tiene la familia con la Violeta haciendo cosas. Sí. Y con la arpillera como así, con una energía desbordante, terminando y creando, de un día para otro que podía llegar con una nueva, porque era a lo que se dedicaba realmente. Estaba todo el día creando. Y luego, ¿qué pasó? Nosotros encontramos la María Paz, más conocida como María la de la Barrio Soy, no está difícil de encontrar tampoco, está en la página de la fundación, está el folletito, el catálogo, ¿cómo se llama? El catálogo donde describe las obras que está exponiendo en el Louvre. Son estos típicos libritos que hacen como para darte una guía de lo que se trata la exposición y cómo más o menos está armada. Y está en francés, lo que tuvimos que usar al robot, que me gusta decirle, la IA, para traducirlo rápido, eficiente, pero no preciso. Esto es igual un consejo para todos que usamos guías, no nos quedemos como a ciegas con la primera respuesta, hay que investigarlo. Y nos dimos cuenta que habían fallas de traducción, de contexto, tuvimos que leer palabra por palabra y investigar. Sí. Hay que corroborar, sí. Hay que corroborar toda la información que uno va investigando. Y lo otro que yo quería contar es que yo cuando estuve en la U estudié hotelería y tuve clases de francés. Pensaba en el turismo, pero en realidad era porque era una institución de Suiza que impartía este tipo de carreras como de hospitalidad, que es como restaurantes, turismo, hotelería, y por obligación de malla teníamos que tener clases de francés. Y yo pensaba, ¿por qué vamos a tener clases de francés? Si igual hay turistas franceses aquí en Chile, en Santiago, pero la mayor parte o hablan inglés, o la mayor cantidad de personas son de Brasil.
deberíamos estar aprendiendo portugués para atender al público brasileño, no francés. Y por muchos años, más de 10, pensé que había sido inútil todos esos conocimientos que tenía como guardado en una parte de mi cerebro. Y cuando nos metimos aquí, fue como, me acuerdo de caleta. Y pude como renovar un poquito mis conocimientos pequeños de vocabulario en francés. Y era, por eso tuve que pasar por francés, para que este proceso de entendimiento de lo que tuvimos que traducir del francés fuera más fluido. Todo tomó un sentido. Y bueno, la siguiente obra que nosotros tradujimos es El árbol de la vida. El árbol de la vida es una arpillera que es conocida. Tiene una... Sí, Es como... Es de las que son conocidas, una de las más sí, por lo conocidas. general es como una imagen linda para que sea difundido. Sí. Sí, fue una de las más vistas en esta Sí, búsqueda por internet. y ocupan harto la visual de como el diseño del árbol de la vida como para hacer cosas. Por ejemplo, los que este libro que recopila sus décimas autobiográficas y harta Claro. información, usan de portada el árbol de la vida. La exhibición en tributo a la Violeta también lo ocupan harto, Sí, como y si no me parte de su equivoco, simbología. y también Google, cuando fueron el centenario de ¿Verdad? su nacimiento, Lo Google ocupó, ocupó el árbol de la vida como para representar las letras Google. ¿verdad? A Verdad era. continuación, pasaremos a describir qué se puede ver en el árbol de la vida. En un fondo verdecito, tipo color hojita, se encuentra, lo vamos a dividir en tres. Las partes de arriba está lleno de muchas flores, un árbol que tiene sus ramas de forma recta, muy hacia arriba, dirigiéndose siempre hacia arriba, Hacia el cielo. hacia el cielo, hacia el sol. La parte de al medio sigue el mismo patrón, con florcitas y sus hojas, muy como me hace pensar en primavera. Y la parte de abajo empieza como A desordenarse. sí, como tipo de desordenarse, una Un enredo de enredadera, que si vemos más abajo termina siendo el pelo de la violeta. Que se transforma en árbol. La violeta está dividida en dos. El lado izquierdo está la mano sosteniendo un pajarito, que entre las simbologías que tiene la violeta en su obra, que representa la paz, representa también el alma de la gente, que la inspira. Y al otro lado, en la parte derecha inferior, está la carita de ella descansando en la tierra. Como acostada. Sí, con un semblante bastante sereno, la verdad. Creo que por eso es una de las arpilleras que está como más tomada de la imagen de la violeta. Sí, claro. Bueno, entonces, al principio teníamos eso. Teníamos muchas hartas imágenes sin nombre, lo seguimos teniendo, pero teníamos esta imagen del árbol de la vida. Pero cuando leímos este folleto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, María, ¿qué dice? Nos llevamos una gran sorpresa. A ver, ¿qué dice? Sí, vamos a hablar de lo que dice. En el folleto, la descripción de esta obra que les acabo de hacer dice así: la pareja está abrazada por las ramas del árbol, que simboliza la vida. El sol está ahí, necesario, y derrama en pequeños soles sobre el mundo, sobre los animales del aire, del mar, de la tierra. Abajo a la derecha, violeta. Entonces, cuando nos percatamos de esto en el estudio, fue como, ya, pero esta descripción no concuerda con la descripción de lo que le acabo de narrar, del que actualmente tiene el nombre de El árbol de la vida. Entonces... No está la pareja, no están los soles. No concuerda. Y empezamos a preguntarnos qué es lo que pasó aquí. Fue un error de tipeo del que hizo el folleto, y cuando se dieron cuenta era muy tarde, ya Claro, lo y lo dejaron. También leímos por ahí que había muchas obras que vendió o regaló y que volvió a hacer. Sí. Después encontramos como parte de esta respuesta que sí, era posible que hubiera pasado eso. Y luego en un documental, creo que encontramos el otro árbol de la vida. Sí, en una entrevista que le hacen a Isabel. El que coincide, sí, en una entrevista que le hacen a su hija Isabel. Y esta imagen que encontramos coincide perfecto. Ni siquiera es una imagen en blanco y negro. Ni siquiera podemos percibir si es una arpillera o no. Tiene toda la pinta de serlo, pero coincide con la descripción perfecta. Coincide total y absolutamente en lo estético del árbol, las formas de hacer los animales, que no se sabe ciencia cierta a qué tipo de animales a lo mejor como que se inspira,
Y esta imagen en verdad la sacamos muy, muy a la pasada en este Es un documental. Es pantallazo, como es un robo. una observación bastante específica de decir, oye, pero esa imagen en verdad sí concuerda con esto. Era una imagen de pasada, ¿no? Ahí es uno de los robos que estamos haciendo de autoría de imagen. Sí, porque no, al parecer, en ninguna de las cosas que nosotros nos hemos metido, existe una imagen de esto, Exacto. de esta versión del árbol de la vida. Oye, lo que yo quería decir con respecto a los animales, que como que de repente ella partía haciendo un tipo de animal y le terminaba saliendo otro tipo de animal, o otra cosa, un jarrón. Sí, eso era como lo interesante, como yo dibujo y creo que también empecé como a hacer esto de desarrollar técnicas de no borrar por lo mismo, po. Como creo que una capacidad de estar creando en sí mismo al no tener como un patrón para seguir. Y cuando supe esto de la Violeta fue como, oh, como wow, o sea, No tener academia no tener academia, no era un impedimento. no, para nada. De hecho, es todo lo contrario, la capacidad creativa de resolver problemas como ese, que no es un problema en realidad, sino que es como hacerte cargo y parte de tu propio lenguaje. Porque esta estética es solo de la Violeta. No hay como alguien que diga, oye, no, es que tiene influencia de tal arpillerista. No, esto es de ella. Esta entrevista que se le hizo cuando ella expuso, que fue una entrevista ya para la televisión de Ginebra, y le preguntan en una parte si ella inventó la técnica o algo así, y ella dice, en teoría sí, pero todo el mundo lo puede hacer, no es una especialidad propia mía. Claro, en este documental que le hicieron en su taller de Ginebra, como que uno de los grandes tesoros que quedaron como de esa época del trabajo que estaba haciendo y de la forma en cómo la entrevistaron también para poder mostrarlo, se siente como todas estas formas de tratar de relacionarse con estos códigos que le estaban imponiendo un poco para poder entender su obra desde afuera, pero que aún así esta visión más profunda por pertenecer nosotros a nuestra cultura es lo que también tratamos de entregar en esto, pues esta visión que desde afuera, eurocéntrica, nos iban a mostrar, desde cosas tan sencillas como cambiarle el título a una arpillera para que encaje en la forma de traducción en Francia, pero que para nosotros significa una cosa muy cotidiana, como por ejemplo hablar en diminutivo. La niñita, el pajarito. Sí, y en francés era como le petit, no sé qué. Exacto. Sí, se pierde un poquito como Esa identidad. la identidad chilena. Y lo otro también que encontramos, que es una fotografía de ella exponiendo donde se ve este árbol de la vida original, el primer árbol de la vida, se ve atrás. Pequeño, algo color se aprecia poquito, la verdad no se aprecia Sí. mucho, pero ahí hay una prueba. Fue muy emocionante también encontrar como este registro, porque al menos podemos hacernos una idea de los colores que tiene esta arpillera, que en verdad Solo la conoce. no se sabe su paradero. Esta es la única imagen existente de que está y en esta foto, además, como que se comprueba que es de ella. Son pruebas, o sea, al final no tenemos como la propia imagen como tal de una arpillera con colores, tenemos el pantallazo de un documental, tenemos la foto robada de otro trabajo por ahí, Claro. como decía, harto robo Sí. de autoría de imagen, pero lo que estamos haciendo aquí es reconstruir la imagen de uno de sus trabajos, o sea, de que había un árbol de la vida, ya existen dos. Claro. Entonces ya tenemos dos árboles de la vida. Tenemos el que hizo después, el más conocido, y tenemos el original, el que expuso en el Louvre. Nos fuimos reconociendo como entendíamos el lenguaje de la Violeta, el lenguaje visual que tenía en sus propias composiciones de arpillera. Una anécdota que nos pasó cuando recién partimos en esta parte de recopilación fue que por ahí se metieron unas fotografías de arpilleras que no fueron hechas por la Violeta en alguno de los tantos lugares donde le hicieron tributo a través como de esta técnica. En un principio, claro, pensamos que eran arpilleras de Violeta, pero es de otra artista contemporánea. Y después ya reconociendo como toda esta forma de componer su dibujo, fue como, no, pero esto no es de la Violeta. Es como, hay algo tan característico en su forma
de tejer y de pintar que es propio. Sí. Eso es lo lindo. Son técnicas como muy comunes, pero ella genera algo que es netamente de su trazo, es de su mano, es de su alma, porque yo la obra de la Violeta la veo como apasionada por cada una de las cosas en donde pone el ojo. Su conexión con la naturaleza, su conexión con el amor, la pasión que tiene a través de eso, sobre la música, folclore, los campesinos, las desigualdades sociales y cada una de esas aristas que ella tomó como este fuego que la prendió para poder empezar a hacer estas cosas. Le tejió la identidad, le dio la identidad, pero pasó por ella. Es como, esta es su interpretación de lo que está pasando. Es re pura, así como que, claro, se fue puliendo para que la fueran entendiendo más hacia afuera. Es re profunda con las cosas que dice, solo hay que aprender a entenderla a través como de toda esta vida y contexto en el que estuvo. Y también nos pasó con el árbol de la vida que había una tercera posible árbol de la vida, pero no es algo que vamos a contar en este capítulo. Es algo que va a quedar pendiente, queda pendiente del siguiente capítulo, el misterio de la tercera arpillera del árbol de la vida. Y en el siguiente capítulo también vamos a seguir comentando más de algunas arpilleras que nos llamaron la atención, historias para... que tuvimos como más feeling. No más feeling, pero sí como más de qué hablar. Y también porque no sabemos si vamos a poder mostrar en la luz, hacer público este sitio web por derecho de autoría, pero por lo menos de alguna forma estamos describiendo lo que vemos, lo que tenemos, lo que existe. Y sea o no que en este momento ustedes puedan estar viendo este sitio web con todo el trabajo de la Violeta, aquí estamos, aquí vamos a seguir, fieles a nuestro radio escucha. Quizás podemos encontrar algunas alternativas para que esto se pueda difundir, pero esto lo vamos a ir viendo con el tiempo. Claro, por ahora estamos en el hoy. Y con esto nos despedimos, fuimos nosotros dos. ¿Para qué hacer siempre la misma despedida? Vamos a hacer diferentes despedidas. Ya sabemos quiénes somos, saben quiénes son. Dos guachos chilenos hablando de lo que hablando de la Violeta Parra. Dos pelagatos, dos nadie. Ya, ok. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Besos.